Estamos en la presencia de nuestro Señor, en la presencia dulce y amorosa de nuestro Señor. Bien, hermanos, para los que llegaron después, queremos darles buenas noticias. Los que han enviado a sus hijos están mejor que nunca. No los extrañan, mentira, no, sí los extrañan, pero la están pasando muy bien, porque están en la presencia del Señor, amén. Están escuchando la palabra. Siempre que escuchamos la palabra del Señor, nuestro corazón cambia. ¿Cuánto dicen amén? Porque la palabra del Señor tiene ese efecto. Son palabras de vida eterna. Y tu hijo está ahora recibiendo un curso intensivo de cómo ellos tienen que vivir llenos del Espíritu y no ser esclavos de sus emociones. Mira, si nosotros nos hubiesen dado esos temas, cuánto nos ayudaría, ¿verdad? Pero ahí están ellos. Sigamos orando, ya están viniendo en la tarde, así que aprovecha, todavía tienes unas horas libres. Bien, hermanos, vamos a prepararnos. Hoy vamos a comenzar una nueva serie, y la serie, como dice ahí, se llama Les daré pastores conforme a mi corazón. Esta serie de todo este mes de agosto tiene que ver con algo muy importante, que es, ¿qué es un pastor? Y antes tengo que hacer algo. Ay, ay. Esta es una iglesia que está buscando pastor. Voy a contar una historia. Y hay 6 candidatos. Y vamos a evaluar uno por uno. A ver, acá hay uno que se llama Juan el Bautista. Quiere ser pastor de nuestra iglesia, dice. Pero ya comenzamos mal, porque es bautista. Mentira, es una broma. Es una broma para los bautistas, por favor. Pero vamos a evaluar a este candidato. Miren, nos preocupa su manera de vestir, porque su ropa es de pelo de camello. ¿Qué es eso? No va con el look de la iglesia. Además, dice que le gusta dormir en el campo, en el desierto. Y tiene una dieta extraña, come grillos, insectos, y le gusta la miel de los panales. Además, es provocativo. Se enfrenta a los líderes de otras denominaciones y les llama muy toscamente generación de víboras. No, parece más bien pentecostal, no bautista. Y además le gusta agarrar a bibliazos a la congregación. En la iglesia nos gusta que nos hablen suavecito, así que no le damos el pastorado. El segundo candidato se llama Pedro. Es obrero y pescador. El problema es que tiene mal humor. Aunque por ahí algunos dicen que usa lenguaje de la calle y a veces niega a su Señor. Eso está mal. Se ha peleado con el apóstol Pablo y se nota que es medio agresivo. Y lo peor de todo, hermano, es que si tú dices que te le acercas para buscarles problemas, te corta la oreja. No. No le damos el pastorado tampoco. A ver, tercer candidato, Pablo. Parece bueno ese nombre. Ah, qué bueno, dice que es un poderoso líder y es un buen predicador. Aunque dicen que no tiene mucho tacto. Por un tiempo no perdonó a un ministro joven que fracasó. Quiere decir que es medio resentido. Y también enfrentó públicamente a Pedro. Ahora, acá hay un problema. Según su hoja de vida, dice que es capaz de predicar toda la noche y que uno se murió porque predicó muy largo. No. Acá en la iglesia nos gusta que nos prediquen poquito. Así que no le damos el pastorado tampoco. No. Siguiente. Timoteo. Muy joven. Muy joven. No podemos aceptar a un novato como pastor.
que vaya, que sude la camiseta, que gane experiencia y después que venga otra vez a aplicar. Así que tampoco le damos el pastorado. Me quedan dos. A ver Jesús. ¿Qué dice? Anda con pecadores y publicanos. Oh, no me gustan esas compañías. Le gustan las fiestas, los banquetes y las bodas. Parece que le gusta el vino. Porque dice que cuando estuvo en una boda se acabó el vino. Entonces convirtió, dice, unas tinajas de agua en vino para que todos beban hasta el fondo. No, parece que no está trabajando en su oficio de carpintero. Le rehúye y ora mucho. A esto sí me preocupa. Dice que una vez su iglesia creció hasta 5,000 personas, pero él les dijo que si no les gustaba el mensaje que predicaba, se podían ir por donde vinieron, porque él puede predicar aún a las sillas. Y se quedaron solo 12 personas, porque todos se fueron. Pero aún a esos 12 les preguntó si ellos también querían irse. Él no se ajusta, creo, a los deseos de nuestra congregación. Y hay un problema. No se queda en un lugar por mucho tiempo. Siempre anda viajando. Ah, no. Soltero. No, no queremos soltero porque los solteros son problemáticos. Así que no le damos el pastorado. Ya el último. Vamos a ver si con este hay algo que nos convence. Judas. Tiene buenas referencias. Es callado, muy prudente en sus palabras. No es como Pedro, ¿eh? Además tiene buenos contactos. Se le ha visto con los líderes religiosos conversando. Sabe manejar el dinero. Eso está bueno. Así que, ¿saben qué, hermano? Lo invitamos a predicar el domingo a nuestra iglesia. Pero nos cancelaron. ¿Por qué? Porque el pastor Judas se ahorcó. ¡Qué pena! Es una lástima. Porque era el que más se ajustaba a las necesidades y las características de nuestra congregación. Y ya habíamos decidido que fuera nuestro pastor. Hay que orar, hermanos, para que Dios provea otro igual al pastor Judas. Bueno, la historia que les he contado puede parecer un poquito exagerada, ¿verdad? Pero tristemente es lo que puede pasar en una congregación si no ha sido enseñada en qué es el llamado pastoral, qué es un pastor, cuáles son sus funciones. El apóstol Pablo, en su primera epístola a su discípulo Timoteo, le escribe para que supiera cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y en primera de Timoteo, capítulo 3, Pablo le enseña los requisitos fundamentales de un pastor como siervo del Señor. Por lo tanto, hermanos, esta introducción que les hice es para que nos pongamos a pensar, ¿cómo debe ser un pastor? ¿Quién es un pastor? ¿Qué requisitos hay? Porque no se trata de lo que yo o tú pensamos, sino de lo que Dios piensa y de lo que Dios ha dicho en su palabra, que debe ser un siervo de Dios y sus responsabilidades. Como verdad principal, mis hermanos, en pocas palabras, Dios ha provisto pastores según su corazón para amar y guiar a sus ovejas. ¿Qué es ser un pastor? ¿Es un título o es una vocación? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener y cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son las tareas a las que Dios le ha llamado? ¿Y cuál es la responsabilidad de la iglesia hacia sus pastores? En Jeremías 3:15, el Señor promete a su pueblo que le daría pastores conforme a su corazón. Dice Jeremías 3:15, entonces le daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia.
¿Cómo es el corazón de Dios, hermanos? ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Mm? ¿Es un corazón bueno, amoroso, santo, justo, misericordioso? Mira qué interesante que el Señor dice, les daré pastores según mi corazón. Por eso decimos que Dios ha provisto pastores según su corazón, ¿no? Para amar. Vamos a ver en esta mañana la importancia del amor de Dios en lo que es el llamado. Pero también dice para que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Por eso en la verdad principal decía que Dios ha provisto pastores según su corazón para amar y guiar a sus ovejas. Y la prédica de hoy, con la que abrimos la serie, se llama El llamado y la vocación pastoral. Oremos, hermanos, para que en nuestra iglesia Dios levante y confirme pastores conforme a su corazón. Señor, venimos dispuestos, Señor, a oír lo que tú quieres hablarnos. Tú nos ves, tú nos conoces, a cada uno, nombre por nombre, pero también como cuerpo, como iglesia. Señor, tú vas a hablarnos a cada necesidad. Y tu iglesia necesita líderes, siervos, pastores, que amen a tus ovejas y nos guíen, nos conduzcan por caminos de bien, de verdad. Señor, oramos porque tú levantes estos siervos de tu iglesia en tu gracia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a empezar diciendo que la iglesia es creación de Dios. Es el cuerpo espiritual y visible de Cristo. No es creación de hombres. La iglesia empezó hace 2000 años en Jerusalén, en Pentecostés, con 120 discípulos de Jesús. Por eso, en el primer siglo era indispensable que las iglesias nacientes supieran de su naturaleza sobrenatural y de lo que Dios mandó que debían ser y hacer. Por eso tenemos en el Nuevo Testamento autores como Pablo y como Pedro, quienes escribieron específicamente acerca de la importancia de contar con líderes aprobados por Dios. Y lo primero que debe tener un pastor, mi hermano, ¿no? Acá dice, se necesita pastor. No sé qué cualidad estamos pensando nosotros. Cuando pensamos en un pastor, ¿en qué piensas? ¿Qué debe tener? ¿Qué es lo fundamental? Bueno, hoy abrimos la serie con lo que la Biblia nos dice, que lo primero que debe tener es un llamado y una vocación. Un llamado y una vocación. En Hechos 20, cuando Pablo se despidió de los líderes que eran pastores de Éfeso, le dijo lo siguiente: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Hermano, en esta despedida que hizo el apóstol Pablo en su segundo viaje, ¿no? Él le dice a estos pastores, a estos líderes, ya que habían sido colocados en las iglesias que se formaban, que es una amonestación a cuidarse de sí mismos, pero mira lo que está subrayado ahí, y dice, y de todo el rebaño del Señor. ¿Por qué? Porque dice, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto. Atención, el pastor no se nombra a sí mismo. Es el Espíritu Santo de Dios quien lo ha puesto.
en esa posición, en esa función. Dice, como obispos, para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Pablo recalca que son vidas que costaron la sangre del Hijo de Dios, como hemos nosotros recordado en la Santa Cena. Y mira, hermano, yo quiero que veas un poco con algunas palabras que he enfatizado. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Esa palabra obispos en el griego es episcopos, que tiene el significado de supervisor. Obispos, es decir, autoridad, autoridad para supervisar. Pero dice que esta autoridad es para pastorear. Poimaíno, que vamos a ver después en los otros temas. Poimaíno significa apacentar, guiar, cuidar. O sea, autoridad para cuidar, guiar. ¿A quién? A la iglesia, que en el griego es eclesía, la asamblea, la congregación, los llamados de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Entonces la Biblia nos enseña, mi hermano, que el pastor debe tener un llamado divino, debe tener un carácter idóneo, debe contar con ciertos dones y talentos y debe tener conocimiento de la palabra. Mira, te he mencionado 4 principales cualidades, pero de todas estas, las 2 primeras son las más importantes, el llamado y el carácter. Las otras 2 que dije, que contar con dones, talentos o tener conocimiento de la palabra de Dios, también son muy importantes. Pero la labor pastoral descansa en las 2 primeras, el llamado y el carácter. A veces primero es el llamado y luego Dios forma el carácter. Así fue con Jesús y sus apóstoles. Cuando Jesús llamó a sus apóstoles, ellos no tenían todavía el carácter. Primero los llamó y luego les fue transformando. A veces es al revés. Primero Dios va formando el carácter y luego viene el llamado. Y eso lo vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, cuando Pablo le dice a Timoteo, busca este tipo de líderes que ya tienen, ¿qué? Carácter, ¿no? Así que el tema de hoy son 2 puntos. El primero es, ¿qué es un llamado pastoral? Acá también Pablo lo va a reafirmar cuando escribe justamente a la iglesia de Éfeso, él mismo, hablando, ¿no?, de Dios. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Una vez más, Pablo recalca que aquellos siervos llamados al ministerio pastoral no se autonombran, sino que es el mismo Dios quien los constituye, quien los llama. ¿Qué es un llamado pastoral? En el libro Pastores y Predicadores del pastor Miguel Núñez encontré esta cita que me pareció muy buena y la comparto con ustedes, porque dice lo siguiente: el llamado es la convicción incuestionable que un individuo posee de que Dios lo quiere haciendo una tarea específica. Y aquí la palabra principal es convicción. Hermanos, aquella persona que es llamado por Dios no tiene una emoción. ¿Tiene qué? Una convicción. Tiene una fuerte convicción. Es un impulso interno que viene de Dios para ayudar a los hermanos de la fe en su crecimiento espiritual. En Filipenses 2:13 el apóstol Pablo escribió, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Mira, es Dios quien produce el querer y el hacer. Esto viene de Dios.
Así que, hablando del llamado pastoral, es una firme convicción que un creyente tiene, que Dios lo ha escogido. ¿Para qué? Para cuidar, amonestar, enseñar, discipular a un grupo de creyentes. Por lo tanto, el ministerio pastoral no es algo que uno decide, sino que es la respuesta al llamado que Dios hace, porque es el llamado más honroso para servirle. Y esto quiero recalcar, ¿por qué? Porque si usted está poniendo atención, acá dice que el ministerio pastoral es la respuesta al llamado que Dios hace, porque es el llamado más honroso para servirle. Pero un momento, ¿acaso también no podemos tener otros ministerios? ¿No podemos, por ejemplo, servir en alabanza? ¿No podemos ser maestros de la academia bíblica? ¿No podemos ser? Sí, por supuesto que sí. Pero ¿por qué dice que es el ministerio o el llamado más honroso? Todo servicio al Señor, hermanos, es santo y digno y requiere amor y entrega. Pero en el ministerio pastoral se demanda mucho más. Debido, escucha esto, ¿a quién está representando el que es llamado? El que es llamado al ministerio pastoral está representando al Señor Jesús que lo llamó. ¿Me entiende? Por eso la demanda, ¿qué cosa es? Es mayor, es mucho mayor. Por eso Pablo le dijo a los creyentes de Corinto, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Imítenme a mí. Pablo sabía que él había sido llamado en el momento de su conversión, y eso no era para sentirse superior o que era mejor. No, todo llamado es honroso. Pero él sabía que él tenía que representar el carácter. Tenía que mostrar, ¿te acuerdas lo que decía Jeremías 3:15? Mostrar el corazón del Dios a que lo llamó. Así que la demanda es mucho mayor. Y ahora vamos a ver, hermanos, en el caso de Pedro, cómo él fue llamado. ¿Cómo fue llamado? Y quiero decirte que Pedro no decidió ser pastor del rebaño del Señor. Él fue escogido y llamado por el Señor. Y después que lo negó, ¿cuántas veces? 3 veces. Pedro pensó que ya no era útil para el ministerio, pero el Señor lo restauró para que él sea el servidor de sus hermanos. Acompáñame a Juan capítulo 21. En este pasaje vamos a ver cómo es que el Señor llama a Pedro a este ministerio. Y hermano, mi deseo es que esta mañana también tú puedas escuchar al Señor, que te puede estar llamando. Porque aquí vamos a ver en este pasaje de Juan 21, del 15 al 17, que no es algo que se gana, ¿verdad? Pedro, ¿qué había hecho? Había negado al Señor. Todavía con juramento, con maldición. Y algunos aquí, con el amor que les tengo, piensan que no reúnen los requisitos. Déjame decirte que el Señor tiene gracia. Y Él, así como lo hizo con Pedro, puede ser que te esté llamando. Dice la palabra del Señor, Juan 21, del 15 al 17. No va a salir porque quiero que lo veamos en la Biblia, porque es mejor así, hermano. Dice así: cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo:
Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso, añadió, sígueme. Mis hermanos, no fue Pedro quien buscó a Jesús. Fue Jesús quien buscó a Pedro. Otra cosa interesante que veo aquí en este pasaje que empieza narrando que Pedro ya pensaba volver a su antigua ocupación y no estaba solo. Pedro estaba con otros discípulos, los apóstoles, en la labor de la pesca, ¿no? Y eso, ¿sabes qué me muestra? Que a veces nosotros, hablo como iglesia, con la buena intención, puede ser que animemos a otros, animemos a que, oye, creo que tú tienes llamado pastoral, oye, sí, mira, tu cara, ¿no? Tu cara ya tiene ¿no? Una aureola, ¿no? Algunos dicen que los pastores tienen cara de santos, ¿no? No, pero mira, hermano, aquí los apóstoles también están con Pedro, pero los apóstoles no restauraron a Pedro. ¿Quién restauró a Pedro? Jesús. Jesús. Por eso, mi hermano, qué importante este pasaje cuando lo vemos con un poco más de detenimiento, porque vemos que Jesús es el que lo busca a Pedro y Jesús es el que restaura a Pedro para ponerlo en el ministerio pastoral. Y mira lo que le pregunta Jesús a Pedro. Le dijo, Pedro, ¿sabes predicar? ¿Le dijo eso? Le dijo, Pedro, ¿sabes dar buenos consejos? Le dijo, Pedro, ¿tienes los dones y los talentos sobrenaturales? No. Hermano, estas cosas son necesarias, como hemos dicho. Ay, perdón. ¿Son necesarias? Sí. Pero eso no fue la pregunta que le dio el Señor a Pedro. La pregunta que la hizo 3 veces fue, Pedro, ¿qué? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Por qué? Porque el que es pastor es el que ha respondido al llamado divino por amor al Señor que dio su vida y entiende que ha sido llamado a amar a los demás como Cristo lo amó. Por eso yo puse en la verdad principal que Dios provee o ha provisto pastores conforme a su corazón. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para amar. Es lo primero, es el resultado de esa relación con Cristo. Cristo me amó, yo lo amo, y si acepto su llamado es para seguir amándolo a Él y para amar a sus ovejas, a su redil. Pedro tenía que pastorear a las demás ovejas, como Juan, como Jacobo, como Tomás. Pedro tenía que pastorearle con la misma gracia y paciencia como él fue pastoreado por el Señor Jesús. Por eso decimos que el llamado es también una vocación. ¿Sabes qué es una vocación? A veces pensamos que la vocación es una ocupación, es algo que nos gusta, ¿no? Decimos, mi pasión es mi vocación, no es así. Si tú vas al origen de la palabra vocación, es latín, vocatio. ¿Y sabes qué significa? Llamado. Por lo tanto, el llamado es una vocación. ¿Por qué? Porque para eso Dios te creó, te salvó y te escogió. Por lo tanto, el que es llamado sabe, tiene esta convicción
Y el llamado es irresistible y constante. Pueden venir los problemas, pueden venir las decepciones, pueden venir los ataques, pero el que es llamado permanece donde Dios lo llamó. Y tenemos ejemplo en Jeremías, capítulo 20, versículo 7 al 9. Acompáñame, busca en la Biblia, busca este pasaje. Jeremías 20, Antiguo Testamento, versículo 7 al 9. Jeremías, capítulo 20, versículo 7 al 9. Espero que este pasaje pueda reflejar lo que algunos están sintiendo. Mira lo que dice. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, destrucción. Por eso la palabra del Señor fue cada día para mí una deshonra y una burla. Mira el precio que pagaba. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra es en mi corazón como un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerlo, pero ya no puedo más. Mira, hermano, lo que está pasando en el corazón de este siervo Jeremías, llamado también a pastorear a todo su pueblo, a todo el pueblo de Dios de Israel. Dice que él tenía esta convicción que era más fuerte que él. Y él dice de que si él callaba, si él guardaba su palabra, entonces la palabra ardía en su corazón, era como un fuego. Y que él había hecho lo posible para contenerla, pero que ya no podía más. Hermano, esa es la convicción que uno tiene. El pastor Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los pastores, dijo que para tener un verdadero llamado al ministerio debe haber un irresistible, abrumador deseo y fuerte necesidad de decirle a otros lo que Dios ha hecho en su propia vida. ¿Hay eso en tu corazón, mi hermano? Si el Espíritu Santo está obrando en ti y te está llevando a compartir el Señor con otros, puede ser una evidencia. Vamos a la segunda parte, porque este llamado tiene un costo. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es ese costo? Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 39. Mateo, capítulo 10, de versículo 37 al 39. Dice así la palabra del Señor. Mateo 10, 37 al 39. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hija o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Hermano, estas son palabras que el Señor le dio a los 12 apóstoles cuando ellos empezaban ya el ministerio que el Señor les había encomendado. Y de aquí vamos a ver 3 costos. Mi oración es que tú veas en tu corazón que estás dispuesto. El primer costo es mi amor a Cristo. Debe estar por encima de mi amor por los demás. El segundo costo, tomaré mi cruz cada día y le seguiré fielmente a Él. Y el tercer costo, dejaré mis sueños terrenales por el llamado más alto y sublime. Vamos a ver uno por uno. El primero, mi amor a Cristo
está por encima de mi amor a los demás. El Señor dijo, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué cosa le preguntó Jesús a Pedro? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo? ¿Me amas? Y la primera fue, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que estos? ¿Sí? Jesús le preguntó a Pedro si le amaba más que los otros discípulos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en el llamado pastoral tenemos que dar el ejemplo del amor supremo a Dios por encima de todas las cosas. Tú has sido llamado, si el Señor te está llamando, has sido llamado para mostrar que Dios es más importante que tu amor a los tuyos. No significa no amarlos, sino que Él es ¿qué? Primero. Él es primero. Y cuando nosotros amamos más a Cristo que a los demás, no vamos a ser malos padres, no vamos a ser malos, al contrario, vamos a ser mejores padres, mejores esposos, porque el amor de Dios va a santificar tu amor a tus seres queridos. ¿Cuántos lo creen? ¿Me entiendes? Pero además, escúchame, si amas a Dios, si amas a Cristo más que a las demás personas, eso te va a ayudar a sostenerte en el ministerio. ¿Por qué? Porque no te va a preocupar tanto lo que los demás piensen, sino lo que Dios piensa de ti. ¿Me entiendes? Cuando tú amas más a tu familia, amas más aún a la iglesia que a Cristo, tu mente, tu corazón está, ¿qué dirán? ¿Cómo me verán? ¿Cómo prediqué? ¿Estaré haciéndolo bien? ¡Oh, Dios mío, me están mirando hasta las medias! No. Amar a Dios te protege de todas inseguridades. Número 2, tomaré mi cruz cada día y seguiré fielmente a Cristo. Jesús dijo, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mis hermanos, el que es llamado para el ministerio no es un hombre perfecto. Amén. Tiene que llevar ¿qué? Tiene que llevar su cruz, como todos nosotros, cada día. Y eso es lo que Jesús le exigió a sus 12 discípulos, un compromiso total, al punto de estar dispuesto a sacrificarse por Él. Esta es la primera vez que Jesucristo menciona la cruz a sus discípulos. Luego lo harían otras veces en diferentes oportunidades. Y sabes, cuando vimos el pasaje de Juan 21, y yo sé que pusiste esa atención, el Señor le dice, Pedro, cuando eras joven, tú te vestías, te ceñías la ropa que querías, ibas a donde querías. Pero cuando seas mayor, cuando seas viejo, otro te va a vestir y otro te llevará. Y dice la palabra, si tú vistes ahí en el pasaje, que Jesús le está hablando de ¿qué? De su muerte. El llamado es también una invitación a sacrificarte por Él, a sufrir por Él, sacrificándote a ti mismo, tu orgullo, los pecados. Y por eso, dijo un autor, la obra solemne de la que el ministerio cristiano se trata demanda el todo del hombre y lo mejor de él. Comprometerse con él a medias es un insulto a Dios y al hombre. Es todo, hermano. Todo por la causa de Cristo. Y lo tercero, tercer costo, dejo mis sueños y deseos temporales por el llamado más alto y sublime. Dice, el que se aferre a su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y como les dije, cuando veíamos el pasaje de Juan 21, Pedro tuvo la tentación de volver a las redes, como lo hacía antes, cuando era un pescador de hombres. Pero finalmente aceptó la vida de fe que el Señor le estaba invitando a tener. Aceptó la gloria venidera. ¿Y por qué lo aceptó, hermanos? ¿Por qué un pastor acepta dedicarse exclusivamente a amar y a guiar
a la grey del Señor. ¿Sabes por qué? Porque ha entendido que ha sido llamado para administrar las cosas más sagradas que existen. Predicar la palabra de Dios, la sagrada palabra de Dios. Predicar el glorioso evangelio que salva a los perdidos. Interceder por sus hermanos ante el gran sumo sacerdote. Administrar las ordenanzas como el bautismo y la Santa Cena, que son las ordenanzas que dejó el Señor. Estar al frente de la amada esposa de Cristo, por la que el Señor dio su vida. Y un día rendir cuentas por cada vida que el Señor puso en sus manos en su gracia. Esto, hermano, significa, dejo mis sueños, dejo de construir mi castillo de arena en la tierra y acepto el glorioso llamado de seguirle. Y te digo algo más. El que es llamado al ministerio pastoral no es feliz haciendo otra cosa que pastorear la iglesia del Señor. Puedes estar haciendo otras cosas, pero si eres llamado, no tienes contentamiento. Porque tu vocación, para lo que Dios te creó, es para amar y guiar la esposa de Cristo. Amén. Termino con esta ilustración. Justamente el gran pastor Charles Spurgeon una vez fue invitado por la reina Victoria de Inglaterra y ella le dijo: pastor, deje el pastorado y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha. El pastor Charles Spurgeon le respondió: le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de nivel. Y la reina le respondió, porque la reina no se quedaba: ¿está usted loco? ¿Cómo va a comparar un pastorado con ser canciller de mi país? Y él le respondió: tiene razón, mi reina, estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene su fin. Pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Así es, mi hermano. Y hay un precioso himno que cantábamos en mi iglesia donde crecí y se llama Cristo está buscando obreros. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? Omar, inclúyelo por favor en la playlist. Dice la letra: Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Y escucha esta estrofa. Hay lugar si quieres trabajar por Cristo en su labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Y termino recalcando eso. Cristo está buscando obreros para sus campos, para la gran cosecha de los últimos tiempos. ¿Habrá aquí alguien que esté escuchando el llamado del Señor? No temas. Dile: Señor, estoy listo. Haré tu voluntad. Y si tú no crees que no has sido llamado al ministerio, ¿sabes cuál es tu labor? Y te invito, ora. Ora que Dios levante de aquí esos pastores que tomen la posta. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, Señor, tú has dicho: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Señor, tu palabra nos muestra que tú escogiste a aquel que pensaba que no era digno, aquel que había fallado tantas veces. Porque eres tú, Señor, tu corazón misericordioso, compasivo, lleno de gracia, el que llama, el que escoge, el que capacita, el que sostiene.
Señor, yo te pido que en este tema, Señor, yo no haya hablado, sino tú hayas hablado a cada corazón. Oramos porque en esta iglesia, Señor, se levanten esos siervos que muestren tu amor, tu gracia, tu verdad, tu paciencia, tu perdón, tu justicia. Sabemos, Señor, que son dones que tú das, son regalos que tú das, Señor, a tu iglesia. Cada siervo. Mi querido hermano, también si tú eres padre, tú eres el pastor de tu familia. Y esa labor es tan grande como pastorear una iglesia. Para Dios es tan sublime y no la puedes hacer solo. Pídele al Señor que te dé la llenura de su espíritu. Si tú eres una mujer, una madre que está criando a sus hijos sola, no lo puedes hacer sola. Necesitas total dependencia del Señor. Acepta el costo. Ama más a Cristo que a nadie. Toma tu cruz, sigue a Cristo y deja tus sueños. Predica la palabra, discipula. Señor, gracias, porque tú nos estás mostrando tu cuidado sobre tu iglesia. Toca corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.